Señor. Es una palabra que usamos y escuchamos bastante, ¿no? Pero en el contexto de la fe cristiana, esa palabra es como la punta de un iceberg. Lo que se ve a simple vista es solo una pequeña parte. En este análisis, vamos a sumergirnos profundo para descubrir todas las capas de significado y poder que se esconden en este título, que resulta ser una de las confesiones de fe más antiguas y fundamentales. Muy bien, este es nuestro plan de viaje. Vamos a empezar con el uso más común de Señor, como un título de respeto. Luego, vamos a desenterrar su conexión secreta con el nombre mismo de Dios. Veremos ese momento clave en que se transformó en una palabra de adoración y cómo llegó a ser un desafío directo para los imperios. Y al final, todo esto nos va a llevar a una pregunta muy personal sobre lo que significa hoy. Bueno, empecemos por lo más básico, por el principio. Pero poder entender lo profunda que es la palabra Señor, primero hay que ver cómo se usaba en la vida cotidiana, en esas conversaciones que leemos en los evangelios. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? Cuando la gente se acercaba a Jesús y lo llamaba Señor, ¿qué era lo que realmente querían decir? ¿Era solo una formalidad? ¿Algo como decir don o maestro? ¿O ya había algo más? ¿Un reconocimiento de algo divino en él? A ver, en muchos de esos primeros encuentros que se narran, la gente le decía Señor a Jesús como una muestra de respeto. Pensemos en alguien que se acerca a pedir un milagro. Es una forma de dirigirse con honor, con confianza, a alguien de quien se espera algo grande. Era cortesía, claro, pero todavía no era necesariamente una confesión de que Él era Dios. Pero la historia de esta palabra no termina ahí, para nada. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque Señor tiene una conexión oculta, un eco que resuena a través de siglos y siglos de la historia de Israel. El viaje de este nombre es increíble. Todo arranca en el Antiguo Testamento. Dios se le revela a Moisés con el nombre Yahweh, un nombre tan pero tan sagrado que por pura reverencia casi nunca se pronunciaba en voz alta. Años más tarde, cuando se traducen las escrituras al griego, se necesitaba una palabra para sustituir ese nombre impronunciable, y la palabra que eligieron fue Kyrios. ¿Por qué? Porque Kyrios significaba soberano, dueño, maestro. Era una palabra de poder que apuntaba a la divinidad sin atreverse a usar el nombre sagrado. Y de ese Kyrios griego es que con el tiempo llegamos a Señor, así en mayúsculas. Señor se convirtió en la clave, en la palabra que nos dice, ojo, aquí se está haciendo referencia al nombre sagrado de Dios. Entonces, ¿cómo pasamos de Señor como respeto a Señor como adoración total? ¿Hubo un momento exacto? Pues sí, hubo un punto de quiebre, un encuentro que lo cambió absolutamente todo. Y ese momento clave tiene un protagonista, el apóstol Tomás. Después de la resurrección, él duda. Dice que no creerá hasta ver y tocar. Y cuando finalmente se encuentra con Jesús resucitado, al ver las heridas y confirmar que es real, no solo dice Señor, su exclamación es una bomba. Señor mío y Dios mío. Esa frase, que une los dos títulos, es el momento decisivo. Y ahí está el cambio radical. A partir de ese momento, dentro de la tradición cristiana, llamar a Jesús Señor ya no es un simple gesto de cortesía, se convierte en una confesión de fe total. Es el reconocimiento explícito de que para el creyente, Él es Dios. Pero, ojo, esta confesión no se quedaba solo en el plano teológico. Era una afirmación súper radical con consecuencias muy reales y a menudo peligrosas en un mundo que ya tenía sus propios señores. Es que Jesús no solo reclamó el título, sino que lo demostró con hechos. A lo largo de su ministerio, mostró poder sobre la naturaleza, al calmar tormentas, poder sobre enfermedades, sobre fuerzas malignas, incluso poder sobre la muerte, al resucitar a otros, y finalmente sobre el pecado. Cada uno de estos actos era una prueba de que su señorío no era algo simbólico, sino una realidad palpable y absoluta. Y aquí es donde la cosa se ponía peligrosa. En el Imperio Romano, el lema oficial era «El César es el Señor». Era la declaración de lealtad al poder supremo. Así que para los primeros cristianos, pararse y decir «Cristo es el Señor» era un acto de desobediencia civil. Una declaración de que su lealtad máxima no estaba con el emperador, sino con una autoridad superior. El punto de fondo es este.
Para los creyentes, afirmar que Cristo es el Señor significaba que ninguna autoridad en la tierra, ni un rey, ni un gobierno, ni un emperador, podía reclamar una sumisión absoluta. De hecho, la fe cristiana sostiene que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se encuentran precisamente en su Señor y Maestro, Jesucristo. Y así, después de este recorrido por la historia, por la lingüística y la teología, llegamos a la implicación final, la que es más personal y quizá la más profunda de todas. Aquí la conexión se vuelve esencial. La identidad cristiana se construye sobre la creencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, confesar Jesús es el Señor no es simplemente repetir una frase. Es la afirmación central de esa creencia, es decir, que se cree en su divinidad. Y todavía hay una capa más profunda. Esta confesión no se considera solo una conclusión a la que uno llega por lógica. Dentro de esta creencia se ve como un acto de fe tan fundamental que, según el apóstol Pablo, solo es posible hacerlo con la inspiración del Espíritu Santo. Y aquí termina nuestro recorrido. Hemos visto cómo la teología establece que Jesús es el Señor, soberano sobre la historia y sobre todo lo creado. Pero más allá de todo el análisis, la implicación final que queda en el aire es esa transición de lo universal a lo personal. La cuestión ya no es solo si Jesús es el Señor en un sentido abstracto, sino qué significa para una persona reconocerlo como mi Señor. Y esa es una pregunta cuyo eco va mucho, mucho más allá de la simple definición de una palabra.